bendiciones, hermanos, amigos, nuevamente compartiendo con ustedes acá en nuestra plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, que dedicamos para darle la gloria y la honra únicamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que merece toda alabanza, toda gloria, todo honor, toda honra, en el término en el cual corresponde glorificarle, en el término en el cual la palabra de Dios nos conduce a través de la guianza del Espíritu Santo a darle todo lo que merece el Señor. Todo lo que Él merece es glorificarle siempre. Y tocamos temas que podamos analizar juntos en el ámbito histórico y en el ámbito científico y en el filosófico, en el social y cultural, porque todo está bajo el dominio y la soberanía de nuestro Dios. Y por lo tanto, tenemos que filtrarlo todo a través de su palabra. Hoy queremos compartir un tema que esperamos que también pueda ser de agrado, pueda ser de edificación a ustedes, y que al mismo tiempo debo de reconocer que es uno de los temas más complejos que tenemos la comunidad cristiana evangélica, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para poder profundizar y a nivel histórico incluso poder entender. Hoy vamos a hablar de cómo se detecta la doctrina o al cristianismo real en función de la doctrina, vuelvo y repito, y de la fe, obviamente. ¿Cómo se detecta el cristianismo real? En otras palabras, ¿cómo nosotros podemos detectar a un cristiano comprometido sabiendo que a través de los procesos de la historia, lo único que es infalible, inerrante e irrefutable es la palabra poderosa de nuestro Señor, que comprende desde el Antiguo Testamento, no se puede minimizar ni una tilde ni una jota expresada en el compendio completo de la palabra de Dios, y también en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se puede minimizar ninguna de la revelación dada por nuestro Señor, porque el Señor es claro en su palabra cuando dice, cuando establece que la suma de su palabra es la verdad. Eso está en los Salmos. Cuando el Señor dice que toda escritura es inspirada por Él, revelada a los apóstoles. Cuando el Señor dice que el fundamento es de profetas y de apóstoles, siendo la base principal lo que sostiene todo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, ya podemos tener un marco de referencia, tenemos un punto de partida, el cual es la confianza plena que tenemos los cristianos evangélicos. Pero repito, ¿cómo dentro de ese desarrollo histórico pudiéramos nosotros por lo menos establecer una reflexión para poder detectar o identificar cómo visualizamos al cristianismo real en base a la doctrina y en base a la fe? Así que, queridos hermanos, si usted está formando parte de esta transmisión, que le agradecemos por estar compartiendo con nosotros, por favor comparta usted también este video. Dennos ese like de apoyo. Usted va llegando, inmediatamente usted nos da, por favor, ese like de apoyo para que también YouTube lo refiera. Y si usted no se ha suscrito y está por primera vez visitando nuestro canal, que le agradecemos también, pues les invitamos cordialmente que pues se suscriban y formen parte de este canal, el cual es de todo aquel que se ha suscrito también. Así que vayan compartiendo este video y vayan también, por favor, preparando en la caja de comentarios textos bíblicos que nos puedan ayudar a entender cómo podemos detectar el cristianismo real, cuáles son los elementos, qué dice la palabra de Dios. ¿Es algo que es difícil o es algo que el Señor mismo
nos enseña en su palabra. El Espíritu Santo nos guía a poder tener discernimiento para poder reconocer el cristianismo real. Vayan preparando sus comentarios, queridos hermanos y amigos. Ok, vamos a comenzar con un primer punto que a mí siempre me ha llamado la atención, aunque no es algo que uno pudiera decir como cristiano evangélico que es preocupante, que eso pudiese presentar al mundo o a otras denominaciones y confesiones o cosmovisiones religiosas, quizás esto como algo complicado, y es precisamente la multiplicidad de entendimiento que tenemos hermanos cristianos evangélicos con respecto a la palabra de Dios. O sea, ese entendimiento que es parte del proceso de enriquecernos estudiando las escrituras, escudriñándolas, porque en ella está la vida eterna, pudiendo también nosotros profundizar desde las escrituras en la parte de ese desarrollo hermenéutico, exegético, que es parte también de lo que Dios nos ha permitido tener, incluso en distintos dones dados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de ciencia o conocimiento, dones de fe, dones, incluso el mayor de los dones, que es el don del amor, y así sucesivamente. Esa multiplicidad de capacidades que Dios da a los hermanos para que sea esto aplicado en cada área del estudio de la palabra de Dios. No es algo complicado, vuelvo y repito, porque es parte incluso del desarrollo que Dios nos permite tener por su gracia. Por su gracia nos da dones, y estos dones algunos hermanos pueden recibir por voluntad del Señor multiplicidad de estos dones, y otros hermanos pues tienen dones específicos, y eso lo dice la palabra de Dios. Pero en el caso de estudiar la palabra de Dios, Dios ha permitido que la iglesia de Jesucristo desarrolle conocimiento para poder, a través de una metodología histórica, literaria, incluso del desarrollo cultural que podemos encontrar en la misma palabra de Dios, aplicar estas herramientas en función de la hermenéutica y la exégesis bíblica. Es decir, esto es parte de ese desarrollo. Ahora, esto es algo lineal, es algo uniforme, o el Señor ha permitido que los hermanos puedan tener un entendimiento de las escrituras y en ese entendimiento no adjudicarse repito, en el entendimiento de los hermanos, no en la palabra de Dios misma, porque es inerrante, es infalible, pero en el entendimiento de los hermanos sí poder estudiar un tema bíblico y por lo tanto establecer un tipo de enseñanza que no necesariamente tenga que ser palabra infalible de un hermano evangelista o un pastor o un apologista, etcétera, etcétera. Y esto es algo que reconoce la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que los hombres somos falibles, podemos equivocarnos utilizando cualquier metodología, pero la base central, fundamento de apóstoles y profetas, cuya roca y fundamento pero la base de todas las cosas está en la palabra de Dios. Así que eso es un punto importante que hemos querido presentar sobre la base de que las herramientas que tenemos, vuelvo y repito, son parte del desarrollo, son parte del crecimiento de todo cristiano evangélico, y que esto pues es un agregado, ¿no? Que nosotros podamos utilizar estas herramientas para poder estudiar la palabra de Dios. Mucha gente se confunde con esto, mucha gente piensa que porque hay ciertas diferencias en cuanto a puntos doctrinales
y de estudio de la palabra de Dios, ya por lo tanto hay una desunión o no hay una armonía dentro de la cosmovisión cristiana evangélica. Sí hay una armonía en ese punto esencial de ir a la palabra de Dios, que es una base sustentable para que se pueda, obviamente, reconocer y detectar la verdadera cosmovisión cristiana, que es precisamente de lo que estamos tratando. ¿Cuál es esa manera de que nosotros podamos entender o discernir lo que estamos analizando en este video, que es cómo detectar o cómo se detecta al cristianismo real? Y, repito, desde la base de la doctrina y la fe. La fe, es decir, confiar en esos puntos fundamentales, yendo precisamente a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos, queridos hermanos y amigos, que puedan sustentar esa parte de desarrollo del estudio de la palabra de Dios a través del tiempo, porque, insisto, la base siempre va a ser la palabra de Dios, el fundamento de apóstoles y el fundamento de profetas. ¿Quién da ese fundamento? ¿Quién revela? Directamente Dios. Dios le revela a los profetas y Dios mismo les enseñó a los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo, siendo en la segunda persona de la plenitud de la deidad, el verbo que se encarna, enviado por el Padre, y el Espíritu Santo, quien guía a la iglesia y recuerda todas las cosas que el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles para recordarnos, para que la iglesia mantenga, vuelvo y repito, en esos dones que el Espíritu Santo concede, básicamente el estudio de la palabra de Dios, los mecanismos para estudiar la palabra de Dios, entender la historia, entender la cultura, entender hermenéuticamente y exegéticamente lo que Dios también nos permite en el entendimiento de las cosas, pero dentro de las escrituras, no fuera de ellas. Entonces aquí tenemos un primer punto, la doctrina que está en la palabra de Dios y que, insisto, en las herramientas que tenemos como iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo, poder utilizarlas y también poder reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a leer algunos textos bíblicos, queridos hermanos y amigos, que tienen que ver con esta parte. En 2 de Timoteo capítulo 1, pueden leerlo por completo. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que hay que retener las palabras, pero estas palabras quedaron escritas para que sean estudiadas, se profundice en ella y se mantenga en la fe y en el amor. No dice en las obras producto de establecer una ganancia de la salvación, sino que ya que hemos recibido por gracia esa salvación, por medio de la fe, entonces el apóstol Pablo, enseñando en la misma escritura que tenemos que retener la norma de las sanas palabras, que en otros textos bíblicos habla claramente de la sana doctrina. Retén la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? En la palabra de Dios. A partir de ahí es que nosotros pues profundizamos. Y es cierto que esto es un poco complejo de entender para muchas personas que no comparten la cosmovisión cristiana evangélica, porque piensan que porque un hermano tenga una postura distinta a otro hermano cristiano evangélico, ya por eso violentan el fundamento de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice claramente acá que es en base a la doctrina que está enseñada, plasmada en las Sagradas Escrituras, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto bíblico, 1 de Timoteo capítulo 4.
al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. De la buena doctrina que has seguido y las buenas palabras de la fe. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La fe, ¿por qué herramienta viene? Si vamos a llamarle herramienta, queridos hermanos y amigos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es una herramienta. La palabra de Dios es una herramienta dada por Dios para que nosotros recibamos la revelación del Señor y ella produzca en nosotros la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí en Primera de Timoteo también se menciona que nos nutramos de las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Aquí hay una manera de detectar el cristianismo real. Esto es una manera de detectar doctrina y fe. Vamos un poquito al Antiguo Testamento. Vamos a leer en Job capítulo 11. Pues has dicho, mi enseñanza es pura y soy inocente ante tus ojos. Pero ¿en base a qué? En base a la enseñanza del Señor. ¿Cómo Dios nos ve inocente? A través de la fe que es producida por la palabra de Dios, creyendo en Jesucristo, y al mismo tiempo viene ese arrepentimiento. Usted debe de creerle al Señor para usted reconocerse pecador. Si usted no cree, usted no va a poder tener arrepentimiento. ¿Cómo alguien se arrepiente si no ha creído primero en el Señor Jesucristo? ¿Cómo alguien va a creer si no se le ha predicado el Evangelio? No hay forma de poder quitar de la ecuación estos pasos. Usted cree, usted al creer entiende que es pecador, usted es guiado por el Espíritu Santo para arrepentimiento y inmediatamente produjo en usted la fe, la palabra de Dios, y usted cree, entonces viene el reconocimiento y se arrepiente. Pero nadie va a los demás pasos si no ha creído al Señor primero, si no le ha creído a su palabra. Esto es parte de poder identificar, repito, la doctrina real del cristianismo, la verdadera doctrina del cristianismo. Malaquías capítulo 2 dice, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. ¿Qué está diciendo el profeta Malaquías acá? Que en la palabra de Dios está la rectitud. Que la palabra de Dios es que produce la corrección. Y el profeta Malaquías escuchaba la palabra de Dios y la plasmaba en la escritura. Por lo tanto, lo que conocemos del profeta Malaquías, de los profetas, de los apóstoles, es porque se ha plasmado en la palabra de Dios. Ahí se reconoce el cristianismo real, el que confía plenamente en la palabra de Dios y no en otra cosa que esté o se quiera poner a la par de la palabra de Dios, o que contradiga la palabra de Dios, o que no aparezca en la palabra de Dios. Así se detecta el cristianismo real y eso nos ayuda a detectar el cristianismo que no es real. Seguimos leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 1, dice, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Miren cómo usted detecta lo que es una falsa doctrina cuando va prácticamente o en cierta medida a favor de estas cosas. Los que juran o dicen algo falsamente, los que se sienten quizás cómodos con las cosas del mundo, los que comulgan con el mundo, con las demás religiones, con las demás cosmovisiones, etc. Estos son claros indicativos de que la palabra de Dios nos guía para entender cuáles son falsas doctrinas que no son cristianas y cuál es la correcta doctrina o el correcto cristianismo. Primera de Timoteo capítulo 6 dice lo siguiente: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina
que es conforme a la piedad, pero en base a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente no es cristiano, según 1 de Timoteo capítulo 6. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. O sea, maestros que le hablan cosas que no están en las escrituras, que no aparecen. Muchas personas irán en pos de esos maestros. Pero hay que recordar que la palabra de Dios nos da un ejemplo contundente para detectar el verdadero cristianismo. El ejemplo de los de Berea, que aún iban apóstoles a predicarles, ellos acudían ¿a qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Lo filtraban todo por la palabra de Dios y estudiaban y buscaban el entendimiento a través de ella. Y entonces se conforma la iglesia en Berea con ese principio, que es un principio fundamental para detectar el cristianismo real. Tito capítulo 1 dice, defendiendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Miren cómo la misma palabra de Dios hasta manda que refutemos a los que contradicen a la palabra de Dios. Y voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios dice que el Señor es la roca, la única roca. No hay otra roca, no hay otro fundamento, dice el Señor en su palabra. Y al mismo tiempo lo reconoce como la única cabeza de la iglesia, no hay más cabezas. Sin embargo, pueden aparecer doctrinas no fundamentadas en las escrituras que diga, por ejemplo, no, pero hay otra cabeza en la tierra y hay otra roca en la tierra. Entonces tienen dos cabezas y tendrían dos rocas. Esto es lo que dice Tito capítulo 1, que hay que refutar en base a qué? A la sana doctrina, a la palabra de Dios. Hay que refutar, no, la palabra de Dios no dice esto, no nos enseña esto. Y es parte de detectar el cristianismo real. Y que hay una unidad en estos puntos esenciales en la cosmovisión cristiana evangélica. Esa unidad es fundamental, con diferencias. Claro que sí, hay diferencias, pero esas diferencias no violentan los principios fundamentales para nosotros estudiar la palabra de Dios. Los principios fundamentales que son claros e identificados en la palabra de Dios, la fe como medio, la gracia, ¿verdad? El regalo de Dios inmerecido, justificados no por las obras de los hombres, la gloria a nuestro Señor. Solamente hay un mediador, nuestro Señor Jesucristo, un nombre dado a los hombres para ser salvos. No hay otros mediadores con esos fines. Entonces ahí hay una unidad, hay una armonía. Ahora, hay que reconocer que para muchos de nosotros se nos ha ido la mano, nos hemos extralimitado porque quizás hemos tenido un sentido de corrección, un sentido de celo, quizás no prudente, donde confrontamos a hermanos porque tienen otra postura distinta. Y eso ha quizás, porque nosotros somos falibles, ¿verdad? Eso ha llevado a que muchas personas se confundan y nosotros mismos nos hemos confundido en muchos de estos temas, queriendo confrontar a hermanos cuando tenemos una armonía doctrinal fundamental en la palabra de Dios. Distintas visiones en algunos puntos, pero una armonía fundamental en la palabra de Dios. Y eso, insisto, en parte, la Iglesia Cristiana Evangélica, que es el cuerpo de Cristo, hemos cometido errores históricos en ese sentido. Ahora, esto es algo extraño conforme a la historia de la iglesia de los primeros siglos, vamos a decir los primeros 2 o 3 siglos. No, no es extraño porque luego de que los apóstoles dejaron, ¿verdad?, la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y los profetas por igual, hermanos que vinieron después de los apóstoles también tenían diferencias en el estudio de la palabra de Dios, hicieron cierta reflexión en base a la profundización filosófica, comenzaron a establecer los pasos de la hermenéutica, como ya dijimos, de la exégesis, y aún así tenían diferencias. Y lamentablemente algunos de ellos
se extralimitaron en esas diferencias. En otra parte también, esas herramientas sirvieron para combatir herejías peligrosas como los ebionitas, judaizantes, como los arrianos, etcétera, etcétera. Pero estas herramientas, independientemente de esto, también pues sirvieron para profundizar y tener distintos criterios, como Agustín de Hipona, que escribió varias obras y que en su retractación, una de sus últimas obras, si no me equivoco, pues de muchas cosas que había escrito con anterioridad, se retractó. Así como otros, ¿verdad? Antes que él, pues tenían algunas posturas distintas con respecto a temas de estudio de la palabra de Dios. Pero eso no quita la armonía para, obviamente, entender esas diferencias entre hermanos que se guían de manera inequívoca y además con una plena confianza la palabra de Dios. Todo lo que fundamentaron nuestros hermanos en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo hasta esa decadencia, ¿no? de mezcolanzas que se vino a dar mucho después con el paganismo. Pero aún así, siempre esos hermanos, primero, segundo y tercer siglo, se nutrían de manera inequívoca de la tradición apostólica dejada en la palabra de Dios o cualquier fundamento filtrado por la palabra de Dios. Entonces este es uno de los puntos esenciales, queridos hermanos y amigos, de la unificación para detectar el verdadero cristianismo, que haya una plena convicción en la palabra de Dios, que nada puede sustituir la palabra de Dios, ni puede estar a la par o en equivalencia con la palabra de Dios, porque es la única que es infalible, es la única que es irrefutable. ¿Mm? Y que nosotros somos falibles, pero la palabra de Dios es infalible. Cuando usted lee taxativamente la palabra de Dios, cuando usted la recita de manera directa, en ese momento la palabra de Dios está siendo escuchada de manera infalible. Ahora, cuando usted emite un juicio de valor, una reflexión, usted debe de hacerlo lo más apegado a la palabra de Dios. ¿Puede haber algo quizás falible en una reflexión de los seres humanos? Sí, claro, claro que sí. Pero la misma palabra de Dios está para que el Espíritu Santo nos esté guiando en discernimiento y aquellos hombres que son guiados por Dios para enseñar, pues son los que tendrán una mayor armonía y una mayor relación con el Señor. Vuelvo y repito, en los dones que el Espíritu Santo nos da. Entonces, eso es parte, queridos hermanos y amigos, de lo que estamos acá mencionando, ¿no? En este breve análisis que hemos querido compartir con ustedes. El libro de los Hechos, capítulo 2, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Las enseñanzas de los apóstoles que se dieron después. Esto está en el libro de los Hechos, que se iba plasmando en el desarrollo de la palabra de Dios. Tito capítulo 2 dice lo mismo también, o sea, la misma referencia. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que está en la palabra de Dios. No defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Mm? Juan capítulo 7, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá que si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo, la palabra de Dios siendo plasmada. Y así sucesivamente, queridos hermanos y amigos. Para mí, uno de los principales fundamentos del cristianismo evangélico, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es estar plenamente seguros de la palabra de Dios. Es no ponerle muletilla, es no escuchar voces extrañas, no incluso confundir a otras personas que, aunque están de manera independientes en denominaciones distintas, como
el mormonismo, los testigos de Jehová, los unicitarios, ebionitas y cualquier otra que surja como la nueva era, que hace mezcolanza con el hinduismo, etcétera, etcétera. Y también mencionando con mucho respeto al catolicismo romano, que siempre ha tenido un espíritu de mezclar incluso cosmovisiones distintas. Una visión ecléptica, ecuménica a lo largo de su historia. A lo largo de su historia. Catolicismo romano me refiero. Así que, queridos hermanos y amigos, para nosotros ha sido un privilegio. Comparta este video, dennos ese like de apoyo para seguir creciendo como plataforma. Si usted no se ha suscrito, le pedimos que se suscriba a nuestro canal y le dé a la campanita de notificaciones. Muchas gracias por haber compartido una vez más con nosotros. Les deseamos, como siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban bendiciones en el nombre, sobre todo nombre en quien podemos ser salvos. Hasta la próxima.